Muy bien, un saludo a todos, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Siempre repetimos esto constantemente, que es una bendición el que Dios nos permita estarnos comunicando a través de la internet. Como cristianos, en ocasiones pensamos que todo consiste en ir a la iglesia, pero es recibir el mensaje en el lugar donde usted se encuentra también. Es la iglesia. Que el corazón nuestro se disponga para recibir lo que Dios tiene para nosotros es una función propiamente de la iglesia. En otras palabras, no hemos abandonado nuestra responsabilidad de compartir, ya que Dios nos ha enviado para eso. Pero buscamos de alguna forma no proceder de una forma impulsiva. Tomamos en cuenta las indicaciones que nos dan el consejo de otros pastores en las iglesias, lo que vemos, ¿verdad? Y la información que nos dan de cómo están los hospitales, si están llenos, si están vacíos, del avance de vacunación, todo eso, porque son los sistemas preventivos que podemos tomar en cuenta para este periodo de contingencia. Entonces, buscamos ser prudentes. Por favor, solo compréndanos, ¿verdad?, la importancia que hay de tratar estas cosas con responsabilidad, no emotivamente, no. Tampoco probando a Dios, ¿verdad?, en el aspecto de sí, vamos y que Dios se encargue de lo demás. No, yo creo que Dios nos da la capacidad, el criterio, la sabiduría, ¿verdad?, para poder definir, determinar o percibir si es prudente o no. Así que estamos todavía a través de este medio comunicándonos y espero en el Señor que pronto tengamos ya las noticias, ¿verdad?, de que ya realmente ha pasado la contingencia. Creo que el Omicron, aunque es muy contagioso, es menos agresivo que lo que hemos vivido hasta hoy. Espero que prontamente, más adelante, ¿verdad?, esto vaya disminuyendo hasta que desaparezca y volvamos a esa normalidad que tanto deseamos y anhelamos. Bienvenidos todos y gracias por estar aquí. Los bendigo en el amor del Señor. He orado y he rogado al Señor porque pronto podamos estar juntos de nuevo, caminando día con día. Así que gracias, Dios les bendiga a todos y vamos a tocar los puntos que hemos venido tocando hasta este momento, ¿verdad? Vamos a hablar de la dominación romana, recordando un poquito lo que hemos visto. Con el último de los macabeos, fíjese que los macabeos, Simón Macabeo, Juan Macabeo, ¿verdad?, ellos que entraron en esta situación buscando la independencia, la libertad, ¿verdad?, del Imperio Romano. Bueno, ellos lucharon y salieron hacia las montañas a protegerse y de ahí hicieron la guerra de guerrillas, ¿verdad? Invadían y se presentaban y hacían pues todo lo que ellos tenían en su corazón, que no eran personas que fueran a desistir, ¿verdad?, o a aceptar lo que estaban proponiéndose. Así que con el último de los macabeos, con Simón, termina el periodo de la insurrección entusiasta, ¿verdad?, guiada por los hijos de Matatías, y comienzan, por el contrario, las vicisitudes habituales de una dinastía, y es la de los asmoneos. Matatías era asmoneo. Esta palabra de dudoso origen parece que se refiere a un apelativo geográfico que hace referencia a la localidad de la tribu de Judá. Esto lo podemos observar en Josué 15:27, cuando nos hacen y nos dice ahí, Azar, Gada, Esmón, Bet-Pelet. Esto se encuentra en la Reina Valera 1960. En la Biblia latinoamericana, Asergada, Jasemón, Bet-Pelet, ¿verdad?, en la Biblia latinoamericana, en este versículo. Cuando vemos Jasemón, ahí es donde Asemón se refiere a Asmodeo, ¿verdad? Asmoneo. Así que macabeos y asmoneos se refieren a la descendencia de Matatías. Los asmoneos no son ya los macabeos de la vida errante, la vida heroica por Jehová, sino que luchan por el poder de los descendientes de Matatías. Comienzan una serie de insurrecciones,
una serie de luchas y hostilidades de los partidos o sectas del judaísmo. Mientras en Judea reinaba el desentendimiento político, se acercaba a ella el poder de una nación que aspiraba a la dominación de todos los pueblos de la cuenca del Mediterráneo. Esta nación que se aproximaba era Roma y se acercaba con su famoso general Pompeyo. Primeramente, Pompeyo quiso mediar en la política interna de los judíos, pero al no llegar a acuerdos, arremetió contra Jerusalén, produciéndose una gran masacre, pero no tanto por los romanos, sino por los mismos judíos que se unieron a los romanos y que se aprovecharon de esta coyuntura para atacar a sus enemigos y contrincantes judíos. Esta conquista de Jerusalén sucedió en el año 63 a.C. Pompeyo entró en el lugar santísimo del templo no tanto para profanarlo, sino tal vez movido por la curiosidad. Sin embargo, los judíos se afligieron por este hecho con horror. Pompeyo entró en el lugar santísimo creyendo encontrar ahí algo insólito, pero no encontró nada de eso, sino solamente, según su propia expresión, un trono desocupado y el interior vacío. Luego fueron conducidos a Roma muchos prisioneros de guerra que aumentaron enormemente la colonia judía de la ciudad. Pompeyo formaba parte de un triunvirato entre quienes se habían repartido territorios, se habían repartido privilegios y poderes. Pompeyo, después de sus actuaciones militares por el Asia, él vuelve a Roma y el Senado romano no se mostró dispuesto a legalizar sus actuaciones, pero finalmente impuso su autoridad aliándose con Julio César y Craso. La alianza no duró mucho, ya que Pompeyo entró en entendimiento con el Senado y traicionó a Julio César. Esto provocó una guerra civil donde Pompeyo es deportado a Farsalia por las tropas de Julio César, quedando como dueño de la situación política en Roma en el año 48 antes de Jesucristo. Después de un largo gobierno, Julio César fue asesinado en el Senado romano. Al morir, fue leído su testamento donde reconocía como hijo adoptivo y sucesor a su sobrino Octavio, quien se encontraba estudiando en Atenas. Cuando le llegó la noticia, fue a Roma y encontró a Marco Antonio adueñándose del poder y que se negaba a reconocer a Octavio como sucesor. Estaba a punto de producirse otra guerra civil cuando se logra un acuerdo político, dando lugar al surgimiento de otro triunvirato formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido. Octavio, con el título de Augusto César, gobierna el Imperio Romano, pero dividiéndose territorio y poder con Marco Antonio, que gobierna los dominios orientales del imperio. Finalmente, se desencadena otra guerra civil entre Octavio y Marco Antonio, en donde se imponen las fuerzas de Octavio, quedando como único dueño de la situación política en todo el imperio. Durante el gobierno de Octavio, con el título de Augusto César, es cuando nace Jesucristo en Belén de Judea, siendo rey de Judea con el consentimiento romano, el sanguinario y despótico Herodes, llamado el Grande. Herodes, aunque no era amado por los judíos, pues no era asmoneo, se casó con una asmonea y no contradijo el sentimiento religioso de los súbditos, antes bien quiso granjearse el favor de ellos, reconstruyendo completamente el templo de Jerusalén. Pero este hecho fue un ardid de política interna, no fue una manifestación de amor o lealtad a Jehová. Porque al mismo tiempo que reconstruía el templo de Jerusalén, reconstruía otros templos en honor del culto al emperador romano. Herodes había conseguido la gracia de Marco Antonio como también de Octavio,
y este último le había confirmado en el poder con la promesa de absoluta fidelidad para el nuevo vencedor. El gobierno de Herodes en Judea estuvo marcado por muchos crímenes, pues desconfiaba hasta de su sombra. Llevó a la muerte a su esposa Mariane, a sus 2 hijos, educados en Roma cerca del emperador, y a muchísimos otros. A su muerte, sus territorios quedan divididos entre sus descendientes y parte pasa a control directo de Roma. Jesucristo realiza su ministerio durante el gobierno de los sucesores de Herodes, que fueron sus hijos, Arquelao, luego con Felipe y con Herodes Antipas. Durante el gobierno de este último es que realiza Jesucristo la mayor parte de su ministerio y pasión, siendo gobernador de Roma Poncio Pilatos y Tiberio el emperador. Después de la desaparición de los descendientes de Herodes, fue nombrado el rey Agripa I. Por la gracia de Calígula eran condiscípulos en Roma y habían cultivado una fuerte amistad. Agripa en Roma se encontraba en la prisión por orden de Tiberio, pero Calígula puso en libertad a su amigo y lo hizo rey sobre los territorios que en gran parte eran de los dominios de Herodes el Grande. Herodes Agripa trató de ganar la simpatía de los judíos, ofreciendo sacrificios diarios en el templo. Persiguió a la iglesia cristiana, hizo matar a espada a Santiago y encarceló a Pedro. Y viendo que esto agradaba a los judíos, Hechos 12, versículo 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Pero estas manifestaciones eran por cálculos políticos, ya que fuera del dominio estrictamente judío, se comportaba como un simple romano. Muerto Agripa I, le sucede Marco Julio Agripa, es decir, Agripa II. Se sentía judío y también romano. Trató de defender los intereses judíos, pero al mismo tiempo fue fiel a Roma. El célebre encuentro de Pablo el apóstol con el rey Agripa está marcado ahí en Hechos capítulo número 25. ¿Verdad? Leamos este capítulo de Hechos. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Y los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, dice: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Y los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho,
no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Fue con Agripa II donde el apóstol le lanzó el desafío de hacerse cristiano. Durante el reinado de Agripa II se produjo otra gran insurrección nacionalista, ¿verdad? Judía, contra los romanos. Agripa II se puso del lado de los romanos, pero según Josefo, el pueblo finalmente le expulsó apedreado de Jerusalén. Palestina era un mundo en ebullición y continuamente existían levantamientos contra los romanos. Los celotes realizaban certeros golpes y luego huían, dejando muchas veces grandes desastres por la represalia que tomaban los romanos por sus hechos. Jerusalén fue controlada por los insurrectos judíos extremistas que empezaron a fortificar la ciudad, ya declarándose así de esta forma una guerra abierta a los romanos, y triunfan sobre las tropas romanas. Alarmado por la situación creada, Nerón, el emperador, comisionó al general Tito para someter a los insurrectos, reuniendo para el efecto 60,000 soldados. Primeramente tomó Galilea, de donde se dispersaron los judíos. Sin embargo, el ejército de Tito encontró resistencia inesperada en Jotapata, siendo dirigida la resistencia judía por Flavio Josefo. Finalmente, Jotapata cayó en poder de los romanos después de 47 días de resistencia, y la venganza de los romanos fue terrible. Flavio Josefo
y otro lado de los extremistas o sicarios se liquidaban sin piedad, llevando la peor parte los moderados del partido sacerdotal. Tito, conocedor de lo que sucedía en Jerusalén, no atacaba la ciudad esperando que los judíos se liquidaran entre ellos. En medio de estas luchas murió Nerón y cae Roma en una anarquía política, sucediéndose 3 emperadores en 10 meses, hasta que finalmente las legiones del Oriente, al mando de Tito, lo proclaman emperador. Adhiriéndose a favor de esta proclamación todas las legiones romanas. Tito se dirigió a Roma como emperador y encomendó reemprender y llevar a su término la campaña de Judea. Ordena la concentración de las legiones en torno a Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo. Los romanos sufrieron grandes cantidades de bajas, como también los sitiados judíos. Ante esta situación, Tito resolvió, por consejo de guerra, tomar la ciudad sitiándola y aislándola hasta que murieran de hambre. Para esto construyó un muro alrededor de Jerusalén, para impedir que los sitiados salieran fuera de la ciudad. Por un poco de trigo se pagaban fortunas, muchísimo dinero, hasta que se terminó todo tipo de alimento. Las terrazas estaban llenas de mujeres y niños muertos por el hambre. Asimismo, en las calles no faltaban quienes se alimentaban comiendo a sus muertos. El sitio había durado 5 meses y luego Jerusalén fue completamente destruida. Palestina fue anexada como parte de una provincia romana. Es increíble cuando vemos la historia, como podremos ver la historia individual de cada uno de nosotros, nuestras familias. Cuando las estudiamos y vemos de dónde venimos, vemos cómo nuestros ancestros hicieron cosas acertadas, pero también cometieron grandes errores. Decisiones que quizás hubieran cambiado el destino nuestro, pero son cosas que fueron hechas. Si tan solo analizáramos las generaciones anteriores, creo que muchas de las decisiones de hoy estarían mejor enfocadas. Dejaríamos de estar decidiendo basados en nuestras emociones. A veces decidimos caminar buscando los placeres, pero por la experiencia de hoy, ante el conocimiento de la Escritura, nos damos cuenta que realmente la vida no consiste en vivir los placeres. Nos damos cuenta que la vida realmente es una responsabilidad y que es necesario entender que la vida tiene normas y reglas que tenemos que cumplir. Hoy es necesario que levantemos nuestras cabezas, que veamos nuestro mañana con esperanza, que caminemos en pos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo es real. Él nos llamó. Él nos lavó con su sangre. Él perdonó nuestros pecados. Y es a Él a quien rendimos loor y rendimos gloria. Así que es necesario que hoy, basados en la historia de Israel, un pueblo especial de la historia, que sobrevivió a pesar de todas sus penurias y sigue ocupando un lugar importante en el concierto de las naciones, como un pueblo muy peculiar.
Su participación obedece a la revelación que Dios hizo de sí a este pueblo, como el pueblo elegido e instrumento de Dios en la historia. Ha sido la mirada del mundo entero volteando a vernos, ¿verdad? Y podemos ver cómo inicia, dónde se determina, dónde inicia, en qué decisión. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham, ¿verdad? Impactante, impresionante su fe. No cuestiona. Él obedece. Se levanta y sale hacia un lugar que él no conoce, que él no sabe, pero sale creyéndole a Dios. Así es hoy. ¿Has llegado a Jesucristo? Y el Señor te llama para caminar en su palabra. Vamos, no voltees hacia atrás. Atiende a la voz de Él y camina sin dudarlo. Esa es nuestra fe. Que el Dios del cielo y de la tierra es un Dios eterno y todopoderoso que nos tiene esculpidos en la palma de su mano, al cual glorificamos y exaltamos cada día. Él hará más allá de lo que nosotros pensamos o de lo que le hemos pedido. Él es el Dios eterno y excelso. Él tiene nuestras vidas en sus manos y a Él es a quien damos todo el honor y toda la gloria. Vamos a dejar aquí el tema de hoy. Y quiero agradecerles el que hayan caminado con nosotros a través de todo este tiempo. La paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga a todos. Amén.